Si eres un estudiante sin experiencia laboral y acabas de terminar tus estudios, este vídeo te puede interesar. Y si simplemente cambias de trabajo y tienes que pasar por un proceso de selección, también te puede interesar. Cuando terminamos nuestros estudios, tenemos la ilusión de empezar a trabajar y de aplicar todo aquello para lo que nos hemos preparado, todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos aprendido. Tenemos la ilusión de empezar a ganar nuestro primer dinero, nuestros primeros sueldos, para empezar a crear nuestros proyectos personales y así ir construyendo lo que es nuestra propia vida. Es decir, empezar a tener esa independencia que todos queremos cuando nos hacemos mayores. Sin embargo, una posible prueba que tengamos que pasar antes de empezar a trabajar es un proceso de selección y unas entrevistas. Es por eso que en este vídeo os traigo mi experiencia y mis aprendizajes para que os puedan servir de ayuda si así lo consideráis. Os voy a contar lo que fue para mí un proceso de selección y en el contexto de la época antes de la pandemia. Ahora los procesos pueden que se realicen de otra manera, online o con otros métodos. Os voy a contar cómo fue el mío, que fue totalmente presencial. Empezamos. En primer lugar, ¿qué es un proceso de selección? Se trata de una prueba o conjunto de pruebas que tendréis que hacer de manera individual o por equipos, en las cuales se os va a valorar y se os va a observar para evaluar cuál es vuestro comportamiento y cómo es vuestro desempeño, con el objetivo final de escoger a aquellos perfiles que puedan resultar más interesantes para más adelante ser entrevistados. Estas pruebas pueden ser muy variadas, desde ejercicios de lógica o de razonamiento a trabajos en equipos o simplemente presentación de uno mismo en público, hablar en público. ¿Qué aprendí yo de esta experiencia? Bueno, pues de lo que yo aprendí y la conclusión que yo pude sacar es que la valoración y el resultado, bajo mi punto de vista, va a depender de dos factores. El primero, lógicamente, va a depender de tu currículum, de tu trayectoria y de tu formación. Aquí lo que yo he visto es que no por tener más es mejor. Es decir, lo más adecuado sería elegir aquello que pueda ser más relevante para ti y que consideres que puede marcar una diferencia significativa con respecto al resto de participantes. Por ejemplo, en mi caso, yo no disponía de ningún máster, pero había realizado un curso Erasmus en el extranjero donde terminé el grado. Y este fue un punto que yo evidentemente utilicé a mi favor y causó cierto interés. Y el segundo factor sería la psicología. Y con esto me refiero a tres cosas. La primera impresión, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Con la primera impresión hablamos de la apariencia, de la vestimenta, del peinado, de ese primer contacto con la persona. Con respecto al lenguaje no verbal, me refiero a la manera de comunicar, la manera de sentarse, la manera de caminar, la manera de gesticular. Es decir, el lenguaje corporal que tú tienes, que tú muestras. Es muy importante mostrar seguridad, confianza y tranquilidad. Mostrar que estás orgulloso de lo que has conseguido y de dónde has llegado y de aquello que puedes aportar, con un gesto tranquilo, calmado y sin esconder las manos, sonriendo de vez en cuando. Y con el lenguaje verbal me refiero al momento en el que tengas que hablar, que tengas que presentarte, que tengas que hacer una exposición. Es importante hablar con cierta naturalidad, mostrar cercanía, hacer las pausas adecuadas sin acelerarse, sin ponerse nervioso y apoyándote de una pizarra o un panel o una presentación en el caso de que las tengas. Teniendo en cuenta estas dos conclusiones, la parte de tu currículum y trayectoria y la parte psicológica, estas son mis 10 recomendaciones para intentar conseguir el mejor resultado. La primera sería la apariencia. Si eres hombre, un par de días antes, hazte un corte de pelo, que sea neutro, que no sea muy rapado. Y si tienes barba, hazte un perfilado y arréglatela un poco. El segundo punto sería respecto a la vestimenta. Elige ropa formal, no hace falta que sea un traje, salvo para determinados puestos de trabajo, como un abogado, sí que sería lo más recomendable. Pero si no, elige ropa que sea formal, que sea elegante, con colores que no sean muy llamativos. Es válido el negro, el blanco, el beige, azul marino. Y tanto si eres hombre como si eres mujer, una camisa al final nunca falla. En mi caso yo fui con una camisa y un pantalón largo. La tercera recomendación sería, antes de ir, infórmate todo lo que puedas acerca de la empresa. Visita su página web, su perfil en redes sociales y muestre ese interés en saber dónde está, a qué se dedica, qué es lo que hace, cuál es su negocio, porque luego va a causar muy buena impresión que tú sepas de qué va el tema y que hagas preguntas sobre ello, que muestres ese interés, que has investigado y que te has informado. La cuarta, vete con la idea de que no pasa nada, de que no hay presión ninguna.
Simplemente vas a mostrar lo que vales y lo que tú puedes aportar. En el caso de que no te escojan, no pasa nada. Aprendes de todo esto, lo que se puede mejorar y pasamos a la siguiente. La quinta recomendación. Cuando entres en contacto con la gente, cuando saludes, al estrechar la mano, muestra firmeza pero sin pasarte de fuerza, mirando a los ojos y si es posible con una sonrisa. Esto denota seguridad, tranquilidad y confianza en uno mismo, que no tienes nada que esconder. Como sexta recomendación, intenta llevar la iniciativa en los trabajos en equipo, que se vea que estás aportando ideas y que buscas siempre las mejores soluciones. La séptima, cuando te presentes y hables de ti, muestra orgullo de lo que has conseguido, pero sin alardear. Tienes que encontrar el equilibrio, ese punto medio entre la humildad y la chulería. Es decir, tienes que mostrar confianza y seguridad en ti mismo con una comunicación cercana. Como octava, aprovecha tu presentación para hablar de aquello que te pueda diferenciar del resto, ya sea con tus méritos y tu formación profesional, como por otros cursos que hayas hecho o por tus aficiones, por tus gustos, algo que te diferencie del resto y si además es de interés para la empresa que pueda aportar, pues puedes comentarlo también. Eso da una sensación de familiaridad que también puede generar una buena impresión. Como novena, aunque tus compañeros en ese proceso son competidores contigo para optar a esas plazas o esas vacantes, no los trates como tal intentando hacerles menos, ni bloqueando su participación en los trabajos en equipo, porque esto es algo que se ve y no da una impresión positiva, al contrario, puede ser una impresión bastante negativa, porque no consigues realizar un trabajo en equipo colaborando con tus compañeros. Y como última recomendación, la décima, si consigues optar a la entrevista, continúa aplicando todos estos puntos que hemos tratado hasta ahora y por supuesto, en el momento en el que te digan si tienes alguna pregunta, haz preguntas. Haz preguntas sobre la empresa, a qué se dedica, cuál es su negocio, qué departamentos tiene, en fin, cualquier cosa que pueda demostrar que has investigado y que te has interesado por saber de ellos. Está claro que a todos nos interesa saber cuál va a ser nuestro horario, cuál va a ser nuestro salario, cuáles van a ser nuestras condiciones, pero eso es algo que podemos dejar para después. Y nada más hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo y que os pueda servir de ayuda mi experiencia y las conclusiones que fui sacando de aquello que yo viví. Por supuesto, si alguno de vosotros quiere comentar alguna recomendación más o algún consejo más, es totalmente libre de hacerlo en los comentarios. Y decir que si vuestro proceso de selección o entrevista no fue bien, no lo veáis como un fracaso. Ya habrá un sitio que encaje con vuestras necesidades y con las de la empresa, que tanto trabajador como empresa cubran las necesidades mutuas y exista un acuerdo en el que salgan ganando ambas partes. Por supuesto, lo que deberéis hacer en ese caso es intentar sacar el aprendizaje de cada detalle de vuestra experiencia. ¿Qué puntos podéis mejorar o en qué puntos habéis fallado y podéis evitar para que la próxima vaya totalmente rodado? Y por supuesto, con más seguridad y más tranquilidad, porque ya sabréis cómo es la mecánica de estos procesos y de estas entrevistas. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.